Parafraseando a Italo Calvino, diré que las ciudades son un conjunto de muchas cosas: ritmos, cadencias, signos de un lenguaje. Son espacios de trueques simbólicos, que no son solo de mercancías. Son trueques de palabras, de recuerdos, de memorias. Hace 4 años ya que me mudé de mi ciudad natal, Matamoros, Tamaulipas. Pertenezco a un fenómeno muy común de los jóvenes que estudian la preparatoria local y me mudé a otro estado a terminar mi carrera universitaria. Matamoros es una ciudad fronteriza situada al noreste de México y que, como muchas otras pequeñas ciudades, sufrió la violencia y fue azotada terriblemente hace algunos años. Las ejecuciones, las desapariciones y los secuestros eran tema de conversación continuamente en nuestras casas, en nuestras escuelas y con nuestros amigos del trabajo también. Y digo esto porque creo firmemente que nuestro punto de partida también nos define. Las casas en las que crecimos, las calles en las que jugamos, los barrios, nuestras pequeñas ciudades. Siempre ha habido discursos encontrados en las migraciones. Me voy porque no me gusta mi ciudad, me quedé porque nunca pude irme, la nostalgia de extrañar el hogar, la dicha de nunca volver al pueblo. Cuando hablo sobre la violencia que azotó nuestras pequeñas ciudades, es una historia común y conocida, estamos relacionados con ella. O cuando hablo sobre lo que nos falta o lo aburridas que son también nuestras pequeñas ciudades, nos hace sentido, porque es la narrativa a la que hemos estado expuestos. Ha sido reforzada por los medios y también nosotros hacemos chistes sobre nuestros baches, sobre el rancho, sobre lo inseguro que son nuestras ciudades, ¿no? Como dije, compartimos y reproducimos estos estigmas. Y hay que ser honestos. Todos y todas participamos de una narrativa divisionista y reduccionista sobre el papel de nuestras pequeñas ciudades. Aspiramos a ser metrópolis, queremos ser sitios turísticos, queremos más calles, más avenidas, más plazas comerciales, más cadenas o franquicias internacionales. Nos emocionamos cuando llega Starbucks, ¿no? Pero ¿quién dijo y quién nos enseñó que esto define que una ciudad sea ciudad? Por supuesto que no se trata de ignorar las violencias o las desigualdades sociales, la mala planificación urbana o la falta de espacios públicos, pero por el contrario, se pone de manifiesto conocer mejor el potencial y la historia de nuestras pequeñas ciudades. Amo mi ciudad, amo que mi ciudad sea pequeña porque todos nos conocemos entre sí, sabemos quién es quién. Hay redes muy complejas entretejidas entre familiares, amigos y de parejas. Amo mi ciudad, amo la cercanía al mar y poder ir a nadar tranquilamente un domingo a la playa, comer mariscos frescos y ir a las carreras de lodos, las dunas de arena. Amo la cercanía con Estados Unidos y lo que posibilita que seamos vecinos, la mezcla de culturas, lo mexa, lo chicano, el ser bilingües. Reimaginemos y resignifiquemos nuestras ciudades. Visualicemos nuestros prejuicios y pongamos de moda amar lo nuestro y hacer proyectos de transformación. Quise hacer un pequeño sondeo para ilustrar un poco estos prejuicios ciudadanos de los que les hablaba. Me contestaron 100 personas de alrededor de 28 ciudades del país. Y la primera pregunta que siempre quise hacer fue: ¿te han dicho alguna vez que tu ciudad es un rancho? 95 personas respondieron que sí. Y creo que esto ilustra un poco sobre cómo nos respetamos y cómo nos denigramos, ¿no? Desde pequeños siempre nos enseñaron esa ecuación, esos dos polos, o es rancho o es ciudad. No hubo lugar para más matices. Pero bueno, después del insulto al rancho, la pregunta era: si alguien ofendiera a tu ciudad, ¿serías capaz de denunciar algo bueno para defenderla? El 90% respondió que sí, a mucha honra. Quiero decir aquí que he visto muchas veces a muchos amigos ponerse nerviosos y sudorosos tratando de denunciar algo que no los haga caer en ridículo, ¿no? Como algún artista que nació ahí, algún platillo típico regional, algo que nos identifique. Como si la vida fuera una competencia.
como si no tuviéramos referentes culturales completamente distintos y las identidades no se construyeran de diferentes maneras. Y pienso, qué cansado competir todo el tiempo en lugar de poner esa energía en proyectos que transformen nuestras ciudades, ¿no? La tercera pregunta que quise hacer fue, en una escala del 1 al 5, ¿qué tanto conoces la historia de tu ciudad? La mayoría respondieron que 3. Y la verdad es que tampoco ahondé en verificar y preguntarles sobre el año de su fundación, o preguntarles la relevancia o el papel que jugó en la independencia o la revolución, porque creo que de por sí en un sistema escolarizado es difícil aprender sobre historia universal, o se complica aprender sobre historia de México, cuanto más en la historia local, ¿no? Y luego en un contexto globalizado donde los relatos y los cronistas cada vez desaparecen más, ¿será que todo está perdido? Yo creo que no. En realidad vivimos en la era de la información, o la era del manejo de la información más bien. El verdadero reto es aprender a gestionarla para que llegue cada vez a más personas. Un muy buen amigo mío tiene un proyecto, de hecho, que tiene que ver con historia local, armar unos cursos de historia local para llevarlos a las primarias y formar esta ciudadanía consciente desde pequeños. Además incluye un tour por los principales museos de la localidad. Siempre hay maneras y me parece extraordinario. Hablando de los museos, la siguiente pregunta fue, ¿visitas regularmente las exposiciones de museos en tu ciudad? 80 respondieron que no, la mayoría. Cuando formulé esta pregunta me acordé de mí a los 14 años y lo interesante y lo maravilloso que fue involucrarme con el arte y con los proyectos culturales. Dejaron una huella en mí y me marcaron de por vida. Hace poco leía un artículo en la revista El País que se llamaba Los museos son el templo de la modernidad. Y entre líneas saltó una frase que me gustó mucho que decía, cuidado con el arte, puede despertar emociones en nosotros que creíamos escondidas. Y creo que esto es maravilloso porque ¿qué importa si vas al museo y te tomas una selfie o subes una historia a Instagram, que muchas personas critican esto? Qué bueno, pongamos de moda ir a los museos. El museo es un espacio para una experiencia cultural, colectiva y espiritual única en su tipo. Luego quise preguntar sobre la estética, lo bonito, ¿no? A veces nos importa muchísimo que nuestra ciudad sea atractiva, pero ya sabemos de manifiesto que la estética y lo bello siempre ha estado en debate y que es relativo. Entonces, con tantas referencias distintas de lo que es belleza, ¿cómo construimos una ciudad o cómo logramos tener una ciudad que sea estéticamente bella para todos y para todas? Si yo fuera un profesor ahorita, el reto sería, reúnanse en equipo y diseñen una ciudad que sea estéticamente bella, y el gran reto es la solidaridad, ¿no? La cooperación, que no dejen a nadie fuera. Es un gran reto encontrar belleza en la diversidad. La sexta pregunta es interesante porque pone en evidencia muchísimos de los prejuicios que tenemos. Si pudieras hacer que tu ciudad se pareciera a alguna otra, ¿qué ciudad sería? Dubái, Ámsterdam, Niza, Barcelona, Ciudad de México, París, Madrid. Y me encantó una respuesta en particular que decía, como Orlando, Florida, pero con un poquito de Guanajuato, ¿no? Qué interesante. La última pregunta es para ustedes. Me gustaría que pensaran cuál es su lugar o su espacio favorito en sus ciudades. Puede ser el lugar donde dieron su primer beso, el parque en donde se escapaban cuando se hacían la pinta de la escuela, el café donde terminaron de leer su primer libro. Puede ser cualquiera de esos. Amo mi ciudad, la amo profundamente, pero sé que no es el común denominador. La gran pregunta que entonces surge es, ¿cómo logramos tener una mejor relación con nuestras pequeñas ciudades? ¿Cómo lograr resultados distintos a las preguntas anteriores? Hay que ocupar nuestros espacios. La participación ciudadana y el involucramiento en proyectos de transformación hace una distinción enorme entre quienes son habitantes, de quienes son visitantes y personas en tránsito. No todas las ciudades son sitios turísticos o metrópolis y no tienen por qué serlo en realidad.
La ciudad y las formas de habitarla han sido resultado de procesos muy complejos, guerras comerciales, revoluciones sociales, dictaduras, corrientes artísticas, persecuciones religiosas, revoluciones sexuales y muchísimas otras. La ciudad irremediablemente es social. La idea del centro-periferia que acontece en México, entiéndase, los provincianos y los capitalinos, tiene efectos en el imaginario colectivo, como si el monopolio del progreso, la civilización y el conocimiento lo tuvieran solo ciertas ciudades con aeropuertos y vuelos internacionales, como si el asfalto y el concreto fueran adjetivos inherentes al buen vivir. El nuestro es un mundo lleno de contradicciones en donde conviven viejos y nuevos modelos. En algunas ciudades construyen azoteas verdes para mitigar la contaminación y en otras ciudades no dejamos de generar más y más tráfico. En algunas ciudades los colectivos luchan por privilegiar a los peatones y en otras ciudades seguimos diseñando puentes peatonales, pasos a desnivel para privilegiar al automóvil. En algunas ciudades diseñan innovaciones tecnológicas para abastecerse con agua de lluvia por la falta del vital líquido y en otras ciudades seguimos gastando y gastando sin falta de conciencia. Ojo, no sugiero que compararnos y contrastar sea malo per se, pero juzgar desde la desinformación y desde los prejuicios no es justo ni benéfico para nadie. Quiero decir que no es ciudad, sino es para todas y para todos. Y esto es importante, porque hay que aprender a escucharnos. Ricos, pobres, blancos, negros, skaters, académicos, intelectuales, LGBT, católicos, religiosos, todos y todas somos parte de la misma ciudad y necesitamos participar en el diseño de las mismas. El nuestro también es un mundo con cimientos en la meritocracia. Nos han enseñado a competir y a ganar siempre. Habrá que reeducarnos en la cooperación y la solidaridad. No hay otra forma en la que podamos lograr esto. Giremos el discurso, posicionemos una narrativa de lo que sí es posible. La ciudad pequeña tiene esta posibilidad de ser pensada como algo más que espacios deshabitados, violencia y desigualdad económica. Las violencias existen, pero si solo hablamos de ellas, limitamos la narrativa de la paz, del arte y de los proyectos de transformación cultural. La gente emigra, pero si solo hablamos de los que se fueron y los que se van, limitamos la narrativa e invalidamos la historia de quien decidió quedarse a construir una mejor ciudad. Necesitamos mejores políticos, mejores servidores públicos, necesitamos que se acabe la corrupción, pero también nosotros podemos ser mejores ciudadanos, con demandas más articuladas, con exigencias más especializadas y construyendo proyectos desde lo local. La comunidad, dice Liliana López Borbón, no se encuentra preelaborada ni en una universidad, ni por ir a la misma iglesia, ni siquiera por vivir en el mismo barrio. Construir comunidad requiere de tiempo, involucramiento y respeto. Construyamos una común unidad. Propongo que conozcamos y socialicemos nuestra historia local, no desde una perspectiva de fijación con el pasado, ni de la futurofobia, pero para tener un punto de partida, otra herramienta que alimente y nutra nuestras identidades colectivas. Cada ciudad es un ecosistema distinto y tiene impresos en sus calles y sus ciudades diferentes textos que están cambiando día con día. Hoy es un buen día para cuestionarnos lo conocido. Es un buen día para reimaginar y resignificar nuestras ciudades. Si queremos que algo cambie, necesitamos movernos del lugar. Gracias.